muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche, depende en el momento en que vayan a recibir estos videos. Le estamos saludando. Bueno, por la gracia del Señor, una vez más estamos transmitiendo estos videos. En realidad es una petición de un hermano que está en un grupo de Facebook y me pareció una excelente oportunidad de presentar un poco, ¿no?, de lo que es la carta a los Efesios. Hay que comprender de que no se puede hacer un estudio exhaustivo en 15 o 20 minutos que, si el Señor me permite, vamos a estar compartiendo en este momento, porque la carta a los Efesios es bastante extensa. Tenemos nosotros acá 6 capítulos con sus versículos y todo, absolutamente todo, los versículos son enriquecedores. De esa manera, para hacer un correcto estudio analítico, profundo y sacarle, como quien diría, toda la sustancia espiritual de esta carta a los Efesios, se necesitarían muchas horas de estudio. De manera que lo que voy a hacer con la ayuda del Señor en este tiempo es dar un breve bosquejo, como para que tengamos una idea, una relativa idea de cuál es el contenido, ¿no?, de la carta a los Éfesos. Vamos a comenzar dando lo que es las características históricas de esta carta, que podemos decir que es una carta que está fechada en los años 61 después de Cristo. Esta carta también se la conoce como carta de la cautividad, ya que junto con la carta de Filipense, Colosense y Filemón fueron justamente escritas desde la prisión del apóstol Pablo cuando estaba ya en Roma, ¿no? Podríamos decir que fue en el primer encarcelamiento donde Pablo estuvo escribiendo esta carta a los Éfesos, ¿no? Algunos pueden llegar quizá a discutir si realmente el apóstol Pablo estuvo una sola vez prisionero en Roma o 2 veces. Bueno, eso es cuestión de analizar, cuestión de postura, de estudiarlo más profundamente, ¿no? Nosotros vamos a tomar esta postura ya que no afecta para nada, por supuesto, el desarrollo de esta carta, ni mucho menos afecta lo que es una doctrina fundamental y ortodoxa de las Sagradas Escrituras. Así que personalmente creo que sí, el apóstol Pablo estuvo 2 veces preso en Roma y cuando estuvo por primera vez preso fue que escribió justamente esta carta, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, eh, el apóstol Pablo preveía que iba a ser liberado prontamente y por ese motivo él también tenía el anhelo de ir a visitar a estos hermanos que estaban acá en Éfeso, ¿no? Bueno, un dato que tenemos que entender que es una carta circular, o sea, esto quiere decir que es una carta que debía de circular por las demás congregaciones, ¿no? Un poquito saber de la ciudad de Éfeso, ¿no? Bueno, se sabe, por ejemplo, que el cristianismo llegó por primera vez a Éfeso con los hermanos Aquila y Priscila, así que seguramente que ellos fueron los primeros en estar predicando el evangelio en esos lugares, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo estuvo por esa zona también, predicando el evangelio, ya constituyendo lo que puede ser una primera congregación primitiva, ¿no? En el tercer viaje que hizo el apóstol Pablo, ahí ya permaneció en la ciudad. Unos datos que tenemos que durante unos 3 años, y por supuesto comenzó el evangelio, y de esa manera se comenzó a extender por todo lo que sería el Asia Menor. Todos estos datos se los puede checar tanto en la parte histórica, bíblica, como también, por ejemplo, yendo a algunos versículos que encontramos, por ejemplo, allá en Hechos, capítulo 19, versículo 10, ¿no? También podríamos chequear un poquito también Hechos 19, 27.
¿Qué más? Como uno de los mayores centros comerciales, hablando de la ciudad de Éfeso, tenía el mismo rango que Alejandría y Antioquía, ¿sí? Otro dato que podemos decir que en ese lugar había un gran templo de Artemisa, que era la Diana, justamente Diana de los Efesios, ¿no? Que podemos encontrar también toda esta historia allá en el libro de los Hechos y contratar todo, ¿no? Con esta historia. Así que realmente era una ciudad bastante cosmopolita, muy popular para aquellos tiempos, en un auge total en cuanto a la parte económica. También conocemos un poco de lo que vendría a ser su sociedad en cuanto a la religión, que solían tener este gran templo de la diosa Artemisa, Diana de los Efesios, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, hay un gran contenido, como yo le digo, en esta carta de los Éfesos, y temas que trata el apóstol Pablo acá, por ejemplo, hablando bíblicamente y correctamente, él toca temas de la predestinación. Con este tema no quiero decir yo de que estoy apoyando o avalando lo que son las doctrinas calvinistas, donde justamente ellos dicen que hay eh, que las personas han sido ya predeterminadas a creer en Dios. O sea, esto quita totalmente lo que es el libre albedrío del ser humano de poder escoger seguir a Dios o no seguirlo. Totalmente contrario a lo que enseñan, por supuesto, las doctrinas de los calvinistas. Así que podemos encontrar nosotros esta doctrina o esta enseñanza de la predestinación bíblica, allá en el primer capítulo de Éfeso, versículo 3 al 14. ¿Qué más podemos encontrar? La condición de cabeza que tiene Cristo respecto al cuerpo que es la iglesia, ¿no? Esto es algo muy hermoso realmente para estudiarlo más profundamente. También encontramos ahí en el capítulo 1, versículos 22 al 23, capítulo 4, versículos 15 al 16. La iglesia también vemos nosotros, este es otro tema que tiene también acá dentro de Éfeso, la carta a los Éfesos, es que la iglesia está relacionada como un edificio y es el templo de Dios. Esto es algo muy importante a lo que en aquel tiempo ha sido de revelación para nuestros primeros hermanos, ¿no? ¿Qué más? El misterio de Cristo también podemos estar encontrando en el capítulo 3, los dones espirituales, capítulo 4, y vemos nosotros acá a la iglesia como la esposa de Cristo también. Todos estos son temas que se tocan acá en la carta de Éfeso, ¿no? ¿Por qué hay que hacer aclaración la iglesia como la esposa de Cristo? Bueno, hoy en estos tiempos, lamentablemente, por no tener una buena formación escritural, y se dice que somos la novia del Cordero, a la novia de Cristo. Y el término novia no es tan correcto, ya que nosotros podemos ir a las costumbres judías, israelitas, y el concepto de novia no existe, sino más bien es de una esposa. Y la iglesia de Cristo es la esposa justamente del Señor, ¿no? Él es el esposo y nosotros somos la esposa, y esa es la condición actual de la iglesia cristiana, ¿no? Un breve bosquejo como para ir terminando. Como les digo, esto solamente es algo rápido, fugaz, pero creo que con esta pequeña, se podría decir también introducción, uno puede conocer bastante de lo que contiene la carta a los Éfesos, ¿no? Encontramos nosotros en el capítulo 1, por ejemplo, versículos 1 y 2, el saludo, ¿no? El saludo que tiene acostumbrado el apóstol Pablo en todas las epístolas, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a leer un poquito, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí está, clarísimo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Estos son santos y estos son fieles en Cristo Jesús, así como cualquiera de nosotros
que ya hemos nacido en Cristo Jesús, somos santos y somos fieles en Cristo Jesús, o por lo menos así debería de ser, ¿no? Versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ese es el saludo apostólico del apóstol Pablo, no valga la redundancia, ¿no? ¿Qué más? Tenemos nosotros también la posición de los creyentes, ¿sí? Ahí nomás en el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la posición privilegiada que tienen la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. A nosotros ya estamos potencialmente bendecidos y Dios a nosotros nos ve ya en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto a nosotros nos habla, por supuesto, de lo que es que la salvación segura, la seguridad de la salvación. Totalmente va en contra de aquellas doctrinas que enseñan que hay una pérdida de salvación. Si este versículo nos muestra la posición que tenemos actualmente, a pesar que estamos todavía en la tierra y lamentablemente sufrimos lo que la Biblia llama el asedio del pecado, a pesar de eso y que caemos en pecado, pero Dios a nosotros ya nos ha bendecido, ¿sí? ¿Y en quién nos ha bendecido? En nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros ya estamos potencialmente posicionados como creyentes por causa del Señor Jesucristo allá en los lugares celestiales. Ese es el mensaje profundo de este versículo 3. Ustedes imagínense, mis hermanos queridos, si este solo versículo nos abre un panorama tan inmenso de lo que va a ser la eternidad, de lo que es la eternidad celestial, imagínense la cantidad de versículos que hay acá para tocar todos estos temas, ¿no? Hermano querido, esa es la posición que tenemos todo creyente, ¿no? También podemos ver nosotros allá en el capítulo 3, versículo 21, que acá también habla de esa posición de todos los creyentes, ¿no? Dice lo siguiente: al sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está, ¿sí? La gloria es en la iglesia es por Cristo Jesús, nuestro esposo, nuestro Salvador, y es por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más podemos ver nosotros? Bueno, hablábamos nosotros de esta enseñanza que dice escogidos y sellados, ¿sí? Escogidos y sellados. Y esto lo podemos quizás leer nosotros. Bueno, lo pueden leer mejor porque no lo vamos a hacer tan extenso. Del capítulo 1, versículo 3 al 23, ¿sí? Luego tenemos nosotros en el capítulo 2, el versículo clásico que usamos, lo que amamos evangelizar, lo que vendría a ser la salvación por gracia, ¿sí? Por gracia y por fe. No existe otro medio para que el ser humano llegue justamente a estas bendiciones que hemos leído en el versículo 3 del capítulo 1. Solamente somos salvos por gracia y por fe. Y esto hay que enfatizar mucho porque lamentablemente en estos tiempos han salido cualquier cantidad de organizaciones religiosas con diferente tipo de postura en cuanto a este tema de la salvación. Y aquí sí nosotros tenemos que ser muy vehemente, hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque lamentablemente sabemos nosotros que hay sectas que dicen que la salvación debe ser hecha por cumplir la ley o por guardar un día como es el sábado, por ejemplo. E incluso quieren amalgamar o sincretizar lo que son la ley mosaica con la gracia salvadora de Cristo. Es algo que no se puede hacer. Entonces, por eso es tan importante esta doctrina de la salvación. Otros, sabemos nosotros, que pretenden ser salvos por buenas obras, por guardar un día, y así vemos nosotros muchísimas
malas enseñanzas en cuanto a esta postura doctrinal, y aquí sí hay que ser tajante y no se puede negociar, porque estamos hablando de la salvación del alma, ¿no? Entonces, salvados por gracia y por fe, lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 10, ¿no? Voy a leer simplemente dos versículos, que son los clásicos, 8 y 9 del capítulo 2, que dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es clarísimo, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, bueno, ahí tenemos nosotros entonces este bosquejo del capítulo 2. También podemos leer acá en el capítulo 2, del versículo 11 hasta el 22, que nos habla que somos unidos en un solo cuerpo. Y eso es la iglesia de Cristo. Eso es lo que muchas veces tampoco entienden muchas organizaciones religiosas. No es que los gentiles se tienen que unir al Israel, a aquellos que dicen ser israelitas. No, es al contrario. Más bien Israel, los israelitas verdaderos y los gentiles deben de unirse al cuerpo de Cristo, no nosotros a lo que es la nación de Israel. Esa es otra postura totalmente errada. Por lo tanto, sí somos nosotros un solo cuerpo, pero un cuerpo en Cristo Jesús, ¿sí? A ver, si podemos leer algunos versículos. Bueno, a ver, podemos leer quizás, permítanme un segundo. Ahí está, versículo 13. Sí, vamos a leer de ahí en adelante, dice del capítulo 2. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es lo que le estaba diciendo. No podemos hacer lo que algunas denominaciones dicen, que tenemos que convertirnos al Israel espiritual para ser salvos. No, más bien tenemos que nosotros, que estábamos lejos justamente de la nacionalidad de Israel, al acercarnos, pero ¿a quién? A Cristo. Somos hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice este versículo, ¿no? Versículo 4 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuál pueblo? Justamente la nación de Israel y justamente los gentiles. Aquí la nación de Israel que se arrepintió, ¿no? Estoy hablando de aquellos verdaderos judíos mesiánicos, no de aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son. Hablo de los judíos mesiánicos que reconocieron a Cristo como su Salvador. Bueno, ellos más los paganos hicimos un solo pueblo, ¿sí? Que el versículo 14 dice, porque Él, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación, aunque a muchos les duele, es justamente la ley. La ley que fue dada como un ayo para demostrar las transgresiones y demostrar que nadie puede justificarse por las obras de la ley, que es lo que hemos leído nosotros en el capítulo 2 también, 8 y 9, que la salvación es por gracia y no por las obras. Versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, ahí está, ¿ve? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo la paz. Está hablando clarísimo de la salvación por gracia y por fe y no por obra de la ley, ¿sí? Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar a ambos, ahí está, mediante el sacrificio de Cristo reconciliar a ambos con Dios en un mismo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia de Cristo, matando en ella la enemistad. Versículo 17, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios por este hermoso versículo que encontramos acá. Así que bueno, pueden seguir leyendo. Como he dicho, es estudio profundo, largo, pero vemos nosotros cuál es el contenido exacto del capítulo 2, ¿no? También podemos encontrar en el capítulo 3, versículo 1 al 21, que habla de esta igualdad que ha logrado Cristo entre estos dos pueblos, ¿no? El pueblo judío, israelita, que ha creído en el Señor, y nosotros que somos gentiles, paganos, y que por la sangre de Cristo ahora nos ha acercado y ha
derrumbado la pared que dividía, que era justamente la ley, los mandamientos, expresado en ordenanza, como lo dice el Señor, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, también podemos encontrar aquí la práctica de los creyentes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Por ejemplo, dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? Eso es un mandamiento. Más allá que lo haya dicho el apóstol Pablo, es un mandamiento dado por el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo, ¿no? Para este nuevo ser que ha sido reconciliado por la sangre de Cristo. ¿Qué más? Bueno, avanzando ya un poquito más también con este tema, para ver cuáles son las prácticas de los creyentes, podemos leer también en el capítulo 6, el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Ahí está. Seguimos hablando cuáles eran las prácticas que hacía el apóstol Pablo a esta iglesia de los Éfesos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, podríamos hablar muchas otras cosas más. Por ejemplo, el capítulo 5 habla algo que está relacionado con lo que es el mal, ¿no? Leyendo un poquito del 1 al 17, que dice lo siguiente: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo, ni obscenidades, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino más bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno, realmente es muy rico todo estos versículos, como te digo. Si Dios permite, en algún momento voy a hacer un estudio más profundo sobre todo esto, ¿no? Bueno, acá nosotros estamos viendo los versículos, como aconseja el apóstol Pablo que tenemos que ser esos imitadores de Dios, ¿no? Como unos hijos amados realmente, alejándose de toda esta clase de pecado que podemos ver acá. Si avanzamos un poquito más en el mismo capítulo, podemos ver la relación que tiene el creyente con el Espíritu Santo. Por ejemplo, capítulo 5, versículo 18 al 21, que dice lo siguiente: y no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ahí está. Esa es la relación, esa es la práctica que debe tener el creyente. Ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Más que de borrachera en este caso, o cualquier otro tipo de vicio, ¿no? Versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es el consejo, esa es la parte espiritual que tenemos todos los cristianos y lo tenemos que practicar, ¿no? Versículo 20 dice: dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, sometiendo los unos a los otros en el temor de Dios. Todo eso está relacionado con lo que es la práctica de un creyente espiritual. Como pueden ver, mis hermanos, es extenso. Yo estoy saltando de capítulo en capítulo, de versículo en versículo, solamente tocando lo que en este momento yo puedo considerar algo importante para el cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir, esto se puede estudiar más profundamente, ¿no? Y llegando ya al último capítulo, el capítulo 6, podemos también ver nosotros acá lo que podríamos llamar la protección para los creyentes, ¿no? El versículo 10 al 20, vemos nosotros esta protección de la que habla el apóstol Pablo. Entre ellos, por supuesto, vemos esa armadura, la cual el apóstol Pablo nos dice
que tenemos que estar vestidos nosotros, ¿no? Por ejemplo, leyendo lo que es del versículo 10 en adelante, del capítulo 6, dice: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, ¿sí? No en el poder nuestro, no en nuestra propia capacidad. El 11 dice: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y acá hay que tener mucho cuidado porque hermanitos que quizás no entiendan o siempre estén buscando lo más fantasioso, ¿no? Aquellos que dicen hacer guerra espiritual y todas estas cosas, bueno, han tergiversado mucho estos versículos, han sido muy mal interpretados, muy manoseados realmente, ¿sí? Pero acá simplemente está hablando nosotros de cómo tenemos que estar firmes cuando llegan esos ataques que sí, por supuesto, llegan del enemigo. Pero en ninguna parte a nosotros se nos aconseja estar guerreando contra estas huestes celestiales de maldad. De alguna forma, esto es otro punto para otro tema a estudiar, pero de alguna forma nosotros podemos ver allá en segunda de Pedro capítulo 2 cómo estos huestes de maldad aún conservan cierto principado, cierto señorío, al cual el ser humano no debe de estar oponiéndose, como hacen lamentablemente en diferentes denominaciones, de decir: te reprendo en el nombre del Señor, el diablo está vencido y no sé cuánta cosa más. Qué sé yo, cancelo en el nombre de Cristo. Bueno, todo lo que hacen, lamentablemente, eso no es una práctica cristiana y no lo vemos nosotros reflejado acá en el Nuevo Testamento. Con ningún apóstol ni la iglesia de Cristo primitiva la ha practicado. Ni siquiera, dice allá Judas, si no me equivoco, Judas 9, ni siquiera dice que el arcángel Miguel se atreve a proferir juicio de maldición sobre Satanás. Más bien, él dice que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Por no pasar por el señorío de Cristo. Entonces es una enseñanza que tenemos que aprender. Todo aquel que comienza a reprender a Satanás y a hacer guerra espiritual está pasando por encima del señorío de Cristo. A nosotros se nos manda a resistir y a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podemos hablar más de este tema, pero creo que yo hasta aquí ya tranquilamente podemos tener lo que es un bosquejo rápido, sencillo de comprender de lo que es la carta de Éfeso. Yo espero en el Señor que sea de bendición, que esto abra el apetito espiritual de cada uno de aquellos que puedan oír este mensaje y comience a estudiar más profundamente la carta de los Éfesos. Bueno, mis hermanos, espero que sea de bendición y que el Señor les bendiga.